Moneda por una denuncia que hacen en el Ministerio de Educación respecto de eventual adoctrinamiento a niños y alumnos de colegios. Francisco Valenzuela nos cuenta el detalle. Francisco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, telespectadores. Tal como decías tú, una denuncia de adoctrinamiento, que es la situación que denunciaba el Ministerio de Educación junto con una gran parte de los subsecretarios, sea de la niñez, sea de educación, e incluso un integrante de la Superintendencia de Educación, fue lo que se presentó en esta mañana en el Ministerio de Educación, justamente donde, primero que todo, exhibieron unos videos donde se podían ver grabaciones que algunas profusamente difundían en redes sociales y otras enviadas por algunos apoderados preocupados de una situación respecto de sus niños. ¿En qué sentido? En que aparecían ellos gritando consignas, algunas en contra de Carabineros, otras en contra del presidente, en el contexto de cánticos que también hemos podido escuchar en las distintas marchas. Sin embargo, todo esto que ocurría al interior de distintos establecimientos educacionales. No sé si es que podemos ver el ambiente de alguno de estos videos para que podamos tener un poquitito la magnitud de la situación que fue denunciada en esta jornada por el Ministerio de Educación. Perfecto, bueno, ahí veían por decirlo, esta muestra de algunos videos que fueron los que fueron, valga la redundancia, presentados en el Ministerio de Educación hoy día. Son 28 denuncias que podrían involucrar en torno a 600 niños, que fue lo que planteó la titular de Educación, Marcela Cubillos, ya que ellos plantean que como institucionalidad el Mineduc no tiene facultades como para presentar algún tipo de reprensión o alguna situación vinculada a algún tipo de carácter de sumario administrativo en este sentido, como para sancionar este tipo de situaciones. Entonces, en la convocatoria que realizaron ellos hoy día, manifestaron que iban a realizar distintas acciones, entre otras, revisar qué procesos están abiertos o se están siguiendo por parte de la Superintendencia de Educación, oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos justamente para ver cómo cautelar, de acuerdo a la postura del Ministerio de Educación, cómo cautelar los derechos de estos niños, ya que uno de los argumentos de la Secretaría de Estado tiene que ver con un artículo de la Constitución que habla de la libertad de enseñanza, pero que esta libertad de enseñanza, de acuerdo nos manifestaban en esta convocatoria que se hizo de prensa temprano, no tiene que ver con algún tipo de inclinación política o algún tipo de sesgo o inclinación de cualquier tipo en la enseñanza a los niños. Así también se iba a plantear a la Defensoría de la Niñez para ver si es que existe algún tipo de situación penal, dígase alguna querella, alguna situación judicial de estas características que pudiera presentarse en estos casos, y también se iba a impulsar un proyecto de ley que apunta, en el contexto de esta denuncia de adoctrinamiento, de plantear mayores sanciones o mayores atribuciones a la Superintendencia de Educación, las que aspiran, de acuerdo a la presentación de esta iniciativa, que eventualmente se le pudiera quitar el derecho, o más que el derecho, se le pudiera quitar la representación o el funcionamiento a establecimientos públicos que pudieran verse involucrados en lo que el Mineduc llama hoy día una falta grave para proteger a los niños en el contexto de este adoctrinamiento. En relación a los videos que veíamos antes, tenemos declaraciones, en este caso de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Vamos a ver qué declaran las autoridades en este contexto. Es una forma de violencia, quizás una violencia menos visible que un overol blanco tirando una molotov, pero ver a niños de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña es violento. Hemos solicitado antecedentes a los establecimientos, nos vamos a hacer presentes en cada uno de ellos para ver qué es lo que ha ocurrido, y aquellos que hayan efectivamente vulnerado la normativa educacional, que básicamente se basa en la educación, en el respeto, en la no discriminación, arriesgan a multas que podrían alcanzar incluso hasta los 28 millones de pesos. Estamos presentando un proyecto de ley que lo que busca es sancionar en forma grave a aquellos profesores y aquellos establecimientos que busquen propagar política partidaria al interior de sus establecimientos educacionales. ¿Para qué? Para que en el caso de ser reiteradas incluso puedan terminar con el cierre del establecimiento, con la pérdida del reconocimiento oficial del mismo. Iván, telespectadores, le consultamos también a la ministra de Educación por si que pudiéramos ver una suerte de matiz. ¿A qué me refiero?
He tenido la oportunidad, y también los distintos colegas que hemos hecho algunos temas vinculados a educación en el contexto de este estallido social, hemos tenido la oportunidad de ir a colegios a ver cómo ellos de alguna manera tratan con los niños, que de alguna manera también a ellos hay que, no sé si explicarles o de alguna manera trabajar con ellos en este contexto, que ha habido ciertas dificultades en algunos respectos de seguridad en sus barrios o de traslados, un sinfín de cosas. Entonces, por ejemplo, ellos planteaban distintos ejercicios como con un papel cartón donde ellos podían escribir con una foto, por decirlo, de un incendio que no les gustaba, o de hechos de violencia que no les gustaba, o eventualmente distintas manifestaciones o exigencias sociales que podían ser del parecer de estos niños. Entonces, ¿qué distancia o qué diferencia había en esto? Entonces, desde el Ministerio de Educación planteaban, al menos la postura de ellos, para no confundir las cosas, que eso tenía que ver más bien con la educación cívica, con de alguna manera esta apertura curricular que podríamos considerar que existe respecto de los niños, así como también esta libertad de enseñanza, educación cívica, pero lo que es muy distinto respecto de situaciones político-partidistas, que son las que se denuncian en este adoctrinamiento que plantea el Ministerio de Educación con esta serie de medidas que ellos buscan intentar enfrentarlo de alguna manera, pero todavía hay que ver qué es lo que dice la oposición e incluso el Colegio de Profesores, ya que incluso fuera de cámara algunos planteaban que podrían haber situaciones que pudieran reñirse con algunas situaciones vinculadas a la libertad de expresión. Todo el resto de estos detalles en nuestras distintas ediciones de Tele 13 y van Telespectadores. Vamos a seguir este tema entonces.